Días. Bueno, perfecto. Bueno, no sé qué han visto las propuestas que hemos hecho, qué dudas tienen. Pues yo hice una invitación desde estos días que se armó el grupo para que conocieran lo que hemos planteado, lo que estamos negociando y digamos que la ventaja que veo sobre este grupo es que se lograron integrar varias personas y varios líderes en Colombia que quieren innovar a nivel político, ¿no? Entonces digamos que ahí pueden estar muchas personas que quieren cambios reales. Y la verdad ese es el tipo de personas que necesitamos. Nosotros ya confrontamos a políticos, a líderes, a medios de comunicación, a los organizadores de estas protestas de este año, y la verdad toda esa gente habla es pura carreta y pura mierda. De hecho, pues yo fui amenazado este mes por escrito, eh, puse la denuncia en la fiscalía, un momento que van a llegar otras personas, llegan dos más. Bueno, le estaba contando, buenas noches a los nuevos invitados, a Johnny y a Fabián. Le estaba contando, bueno, que había recibido amenazas, seguramente por todo este trabajo que se está haciendo, porque se va, digamos, como desenmascarando a todas estas personas. Y la verdad, la conclusión es que los cambios los tenemos que dar desde la ciudadanía y tenemos que confrontar a todos estos líderes y políticos porque son personas que están manipulando a los demás. Entonces, pues, ahí sí me gustaría escuchar un poco qué les interesa, sobre qué quieren innovar, si además sí es importante saber si son candidatos políticos o simplemente líderes sociales. Acá hay un tema muy importante que estoy tratando de concretar para negociar con el Estado y es que a las personas que estén apoyando los planes que promovemos nos den una seguridad especial. En mi caso, yo, pues como líder y vocero principal de todo este proceso, pues sí me voy del país porque yo ya pedí un esquema de seguridad, me lo negaron y estoy seguro que hasta tendré problemas con policías y militares por lo que se está proponiendo. Entonces, pues digamos que en ese caso, eso es lo que planeo hacer y pues por parte de ustedes eso creo que es algo importante porque este tema se puede ir escalando. Entonces, pues eso también es un tema que hay que considerar porque pues en lo que vamos a hacer, si vamos a innovar y vamos a hacer cambios de verdad, pues vamos a confrontar a un montón de personas que tienen poder y lo que vamos a hacer es quitarles el poder, ¿no? Y a nadie que tenga poder va a gustar, va a querer que le quiten el poder. Entonces, bueno, los escucho. Bienvenidos. André Riaño me dijo que hoy no podía asistir porque estaba en un evento. Creo que lo escribió en el grupo. Nelson, te escucho. Bueno, de hecho, y te cuento, sobre eso ya presentamos una propuesta al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que este reto va principalmente a los docentes y hay un video en el que planteo ese contexto y ese video lo compartí hoy. Y fueron las propuestas que hablé, que se han visto las propuestas del Ministerio de Educación, tienen que ver con eso. Y acá hay un punto importante y también está relacionado con la forma en la que nosotros negociamos. Entonces, sí hemos venido viendo cómo se puede lograr para que se confronten personas que tienen una postura u otra y llegar a un punto en el que puedas darte cuenta si es simplemente una persona que busca manipular a otros para sencillamente pues venderle el cuento que están a la izquierda o a la derecha. Y aquí traigo el tema lo que pasó con los organizadores de las protestas. Estas personas públicamente pues como que denunciaron que yo lo estaba suplantando y creo que tiene que ver porque yo les empecé a confrontar lo que estaban haciendo y muchas personas que
lo seguían en las protestas, pues empezaron a decir, venga, pero ustedes, ¿por qué nos ponen a protestar? ¿Cuál es el pliego de peticiones? Ellos no tenían nada de eso, o sea, ponen a la gente a moverse y para mí lo que hay detrás de esas personas está es como el Centro Democrático, la Liga Anticorrupción y todos estos políticos que manipulan con otros líderes, pues lógicamente para que no quede la figura del político, sino de gente del común, y los ponen a voltear. O sea, incluso hay gente que protesta sin contexto. Entonces, por ejemplo, yo empecé a armar grupos que llamaban protestas con propuestas y empecé a confrontarlos porque no tenían pliegos de peticiones. Grabé unos videos en los que leía el pliego de peticiones que hicieron unos de ellos. El, les confronté lo que no tenía validez, mucho asunto científico y que se contradecían entre sí. Entonces, este asunto, lo que planteas aquí es la base de todo lo que estamos haciendo, porque es el problema principal. O sea, hay demasiada ignorancia en todo este tema político y en mi caso es un tema que hasta entrar a ese mundo de la rosca de los científicos, doctores, eso es una burocracia. Yo ya me he reunido con doctores, postdoctores, hasta me sacan de los grupos. Y pues la propuesta que yo estoy planteando tiene que ver con un campo en el que yo he venido investigando muchos años y se llama toma de decisiones colectivas o en inglés collective decision making. Es un tema que tiene que ver con la base fundamental de lo que significa la política, que en esencia pues tiene que ver como con el arte de tomar decisiones en grupo. Y bueno, sobre eso, digamos que es importante tener en cuenta el nombre del grupo, ¿no? Que es innovación en política. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con la forma en la que innovamos de cómo tomamos decisiones. Y ese fanatismo hay que acabarlo. Incluso hay un grupo que creamos para eso también que llama Guerra de los Sismos, del uribismo, el petrismo, el rodolfismo. Son temas que eso es ambiguo, que es el uribismo, que es el rodolfismo. Y aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, el lunes hay una reunión con un centro anticorrupción. Yo empecé a confrontar a Fajardo cuando fui voluntario. Yo fui voluntario de Fajardo 8 meses. Eso ponen a la gente como estúpida a repartir volantes, a compartir mensajes y ponen idiotas a trabajar gratis. Ese es el asunto de todos estos políticos. Hoy llamé a Fajardo, que iban a compartir el video. No responde, no sé, cambié el teléfono. Él, normalmente él me respondía y siempre hablaba con maricas. Si ustedes ven a Fajardo, el vicepresidente es el embajador de Colombia en Estados Unidos, de Petro. Y, y este man de Gaviria, pues el ministro de Educación de Petro. O sea, estos hijos de puta lo que hacen es repartirse la mermelada entre sí y ponen a la gente a voltear. O sea, eso es lo que, la conclusión a la que yo llego, que todos estos payasos que ustedes ven liderando el país y las sociedades son gente que no hace sino ponerse de acuerdo para manipular a la opinión y todos son corruptos. Entonces les doy un ejemplo. El lunes hay una reunión al mediodía con una persona que está en Alemania, que es un experto en inteligencia artificial para combatir la corrupción. ¿Qué gran hijo de puta postura necesitamos nosotros para, si, de izquierda a derecha para no ser corrupto? Ni mierda. O sea, eso no tiene que ver. Y allí hoy hice la prueba. Llamé a la esposa de Rodolfo Hernández, no contestó. Llamé a ese señor Humberto que me dieron el teléfono, que era una ficha clave de esa liga y que no tienen tiempo para eso. Y se ponen a montar un partido que llama la Liga Anticorrupción. Y nosotros ya le enviamos la propuesta a todos los congresistas, porque tenemos los correos de todos. La única congresista que apoya el plan anticorrupción que presentamos es Catherine Juinao, y ella está en el Partido Verde, no apoya ninguna propuesta ambiental porque también las hemos hecho, y debería estar no, supuestamente en la Liga Anticorrupción. Entonces les doy un ejemplo de todo este tema de las posturas y las personas que hay detrás de esto son puros payasos poniéndose de acuerdo para manipular y para robar. Entonces, este tema de la inteligencia artificial es clave porque ningún colombiano político ni líder quiso apoyarlo. Es más, Piero Saga eh, me dijo en una llamada, que fue uno de los que organizó las marchas, que hiciéramos un foro con ellos sobre ese tema. Lo estaba invitando, mañana voy a llamarlo. Y él dijo, hagamos un foro y no salió con un culo y después salió hablando mierda de mí en Twitter. Y lo mismo hicieron todos estos personajes de las protestas y se dan cuenta que nadie quiere resolver el problema de la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Les doy un ejemplo. El problema es cultural y pedagógico, pero para entrar a temas ambientales y de corrupción no hay que hacer esto. Yo les dije a esas personas de las protestas, venga, yo tengo una manera en la que he ido convenciendo personas petristas, de todas las corrientes juridistas, para que se unan los grupos y les dije, venga, hagamos una mesa de trabajo de corrupción y medio ambiente y reducción de gastos del Estado. Y logré convencer a unos petristas que están en los grupos para que empezáramos a hacer esa mesa de trabajo apoyada por las protestas. ¿Por qué? Porque es que la corrupción no tiene ninguna postura política. Entonces, digamos que el eje sobre el que podemos conectar a las personas es la corrupción y los temas ambientales. Que aquí hay un tema clave, pues que Andrés Riaño creó como dos grupos que han tenido una dinámica interesante relacionada pues con asuntos que competen a esos temas. Entonces, queda un poco para responder a la pregunta de Nelson.
Eh, Creo que esa es una manera de aproximarlo. Ya se presentó, les digo, en la última propuesta que enviamos en octubre, que fue el 14 de octubre, le hicimos ese cuestionamiento al Ministerio de Educación, no han respondido un carajo. Yo por ahí veo que hay más de 500 correos, ya hemos recibido más de 1000 respuestas y ya ni reviso eso porque eso es perder el tiempo. Solo se ponen a responder maricadas y tienen un montón de abogados en el Estado. Es decir, la forma en la que tenemos que hacer este trabajo es presionar entre la ciudadanía, que nos pongamos de acuerdo, que unamos líderes y filtremos personas que realmente quieran cambios y usemos esa estrategia de confrontar a las personas para que pues lleguemos a ese filtro, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo ese filtro, eh, por ejemplo, con el tema de corrupción. Nos hemos reunido con algunas personas que aspiran a ser candidatos y creo que una manera importante es que podamos meter a los académicos a que se vuelvan políticos y que ayuden a tomar decisiones, porque hay que tomarlo de una manera más científica y más tecnológica. Entonces, les doy el ejemplo de la corrupción. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, si ustedes se meten ahorita a la página del portal de transparencia económica, dicen que han adquirido 220.000 contratos hasta la fecha. De esos 220.000 contratos, no tenemos ni idea cuántos ha revisado la Contraloría. Eh, y eso es algo que hay que revisar cuánto ha revisado y no sabemos cuántos han revisado los veedores, esa información no se sabe. Y necesitamos precisarla. Y eso lo podemos hacer con inteligencia artificial y es algo que tenemos que trabajar. Entonces, pues no sé si eso responde un poco la pregunta de cómo lograr conectar eso. Hay un video que habla solamente de eso y que ese video, no sé, dura como 20 minutos. Que le pongo ese reto al Ministerio de Educación y pues hasta el momento no han hecho nada, porque son demasiados ciudadanos, ¿no? Y pues tenemos que empezar por algunos. No sé quién más quiere hablar algo, eh, qué les ha parecido, en qué quieren innovar, en dónde están. Salieron algunos. Ujú. Oye, hay un tema que está relacionado a la corrupción con el narcotráfico, ¿no? Eso es un matrimonio que pues la mayoría de políticos en Colombia los montan los narcotraficantes y eso ahí pues el que traquetea si no tiene flechas en la política lo meten preso porque pues puede tapar gente, ¿no? Eso ahí eso en Colombia va a ser más difícil. De hecho, la reunión fue presionada por un ecuatoriano. Él es el único que ha confirmado que la quiere hacer y hasta él me presionó por hacerla, pero les cuento, eso no lo han hecho. Ahora, hay otro tema, Nelson, que hay una protesta que le estamos proponiendo a los empresarios y es hacer una protesta tributaria. Es decir, en vez de estar poniendo a voltear gente y salir a marchar, ¿por qué los empresarios no dejan de pagar los impuestos, los consignan en una cuenta aparte y le hacemos el jaque al Estado? Ujú, ujú. Bueno,
No, no, eso es un tema que hay que irlo discutiendo. Yo no sé, yo no creo que eso se vaya a dar este año, pero en la medida que la crisis se vaya acentuando, pues los empresarios, si ven que vamos a llegar, por ejemplo, a una crisis como la de Venezuela, podrían considerar esa idea que se propuso este año, oficialmente se planteó desde el 20 de julio, como un tipo de protesta que se podría hacer. Entonces, básicamente, como está hablando, nos tomamos un tinto, yo también yo me he quebrado 6 veces en Colombia, yo entiendo muy bien cuál es el problema de esto acá, eh, y yo sí, yo soy principalmente emprendedor más que activista, pero el asunto es que esa protesta queda allí. O sea, si nos ponemos de acuerdo, se reúnen en la ANDI, grandes empresas, y se pone a discutir este tema, bueno, esto se está poniendo difícil, esta carga tributaria está imposible. Yo traté de invitar a los que hacen las protestas a que invitaran a otro empresario a decir lo mismo, y si son 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 empresarios que dicen, venga, vamos a dejar de pagarle impuestos, los vamos a ahorrar aparte, y, y necesitamos que nos escuchen, necesitamos una mesa de negociación entre los empresarios con el Estado, necesitamos plantear esto. ¿Qué podemos pedirle a empresarios? Venga, acabemos con la corrupción y reduzcamos los gastos del Estado usando inteligencia artificial, porque es que nosotros nos ponemos a trabajar para mantener un montón de parásitos. Y esa es la esencia. De hecho, yo primero, antes de volver a emprender, lo que estoy haciendo es limpiar el camino para no volverme a quebrar, porque es que aquí se compite con un montón de fuerzas que es imposible competir, y entre ellas pues ponerse a trabajar para pagar impuestos y demás. Entonces, digamos que el asunto, esa es una invitación que queda para ese grupo poblacional. Lo que nosotros estamos haciendo es, de acuerdo al grupo poblacional, invitamos a hacer un tipo de protesta. Entonces, ahorita está hablando, por ejemplo, con un grupo que se activó nuevamente de policías y militares, que solamente es de policías y militares, y le estoy diciendo, venga, protesten ustedes por esto. Y entonces a los empresarios protesten así, a los líderes sociales de esta manera. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es que cada grupo poblacional perciba cómo tiene que protestar, y cuando todos salgan, digamos, masivamente, se da. ¿Qué pasa ahorita? Que las personas que apoyan a los petristas, por ejemplo, los que siguen a Petro, no salen a protestar porque pues todavía están convencidos con eso, aunque a unos ya se han venido haciendo. Por ejemplo, yo propuse que en noviembre hiciéramos una protesta contra la corrupción nada más, para que salieran los que fueran. Y planteamos que nosotros la queríamos liderar porque podíamos unir personas de cualquier corriente. Ahora, hay otro tema importante, y es que yo estuve en las 4 campañas presidenciales más importantes. Empecé en la de Fajardo, después me invitaron a la de Petro, ellos me rechazaron aceptaron una propuesta que hicimos, y después la rechazaron cuando le saqué 106 preguntas al plan de gobierno. Acá hay otro tema que también tenemos que hacer, y esto no lo va a apoyar ningún político, y es que hagamos un plan, un proyecto de ley para legislar la comunicación engañosa, es decir, que se acabe la politiquería, y todo el que se vaya a lanzar a la política tiene que tener un plan de gobierno cuantificado y alineado con las finanzas públicas, y que eso se pueda simular. Eso no lo va a apoyar ningún político, y ya hicimos la propuesta al Congreso, y lógicamente nadie va a hacer eso. Lo que tenemos que hacer es que, de acuerdo por la ley actual, si cogemos el 5% del censo electoral, podemos pedir eso. Y eso va a ser clave para alcaldías, gobernaciones y bueno, en general, elecciones departamentales y municipales, porque así vamos a poder matar a toda esta gente que gana enredando a las personas, porque prometen y prometen un montón de cosas, y eso es una manera que podemos empezar a atacar. Ahora, depende de los colombianos que podamos hacer esto. Ahorita hablaba con un policía, y qué pena, Fabián, de toda la palabra, que le decía que estábamos censurados en los medios de comunicación masivos, porque pues ustedes ven, abre un grupo y pues eso se demora y la gente no está pendiente, pero si uno pudiese salir en medios y demás, quedó de contactarnos con un periodista de RCN que es amigo de la esposa, y invité a un periodista de RCN que tengo el número al grupo de los policías militares para mostrarle que nos tienen censurados, y pues también es otro tema que tenemos que empezar a presionar, ¿no? Fabián, te escucho. Levantaste la mano. Fabián, ¿levantaste la mano o ya no? Sí, sí, claro, lo escuchamos. ¿Listo?
Ujú, ujú. Claro que sí, Fabián, no, y estamos muy de acuerdo con lo que planteas. Sí creo que hay que lograr al menos un líder por cada municipio. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo no solamente en Colombia, donde salen personas de cualquier lugar del mundo, ya ahí sí en la comunidad regular tres cuartos, si están los otros grupos, hay en varios países, en Perú, Ecuador, y pues digamos que el esquema es global. Y este tema de la comunicación engañosa y la olla raspada, eso hay que acabarlo. O sea, no hay ningún problema ni científico ni tecnológico. Y de hecho hay hasta un video en el que explico por qué hay que crear un simulador de recursos sociales y estatales. Y como les digo, la única persona de Colombia política que apoya esa propuesta también del simulador es Catherine Juinao, o por lo menos nos escribió un correo respondiendo eso. De resto, nadie más. Es decir, si nosotros mismos no hacemos eso, van a seguir con el mismo cuento, porque es que eso es un negocio. O sea, la política se mete en un montón de parásitos para que los empresarios los mantengamos en su gran mayoría, porque pues somos los que mayor contribuimos al pago de impuestos. eh, y bueno, y los ciudadanos en general, y hay que acabar con ese jueguito porque prometen darle cosas, prometen contratos y hasta la misma manera de financiar campañas hay que cambiarla. Yo me estaba reuniendo con algunos candidatos, digamos, alternativos, o bueno, no nos llamamos alternativos, personas que parecen tener buenas intenciones, y hay un problema para lograr que una persona se lance a la política porque eso es un riesgo. Tienes que sacar recursos de algún lugar, corruptos o no, para meterte a hacer una campaña y no sabes si vas a ganar o no. ¿Qué pasa? Ya hay unas mafias montadas para que entienden el juego, ponen varios payasos y el que gane nunca pierde. Les doy un ejemplo de lo que pasó con la campaña de Petro. Yo fui socio de un empresario que llama Nelson Aristizábal, de la empresa Aritex. Eh, Él financió en paralelo la campaña de Petro y la de Fico. Él me dijo, nunca cuente eso. Pero yo siempre le cuestioné a este man, venga, hermano, es que usted es tomador de decisiones organizacionales y empresas privadas. Usted está metiendo a influenciar decisiones sociales. Y ahí se dan cuenta que estamos en manos de ese tipo de personas. A este man no le da igual que ganar a Petro Fico porque al final le quedó debiendo un favor. Y yo les dije, y yo ya presenté, por ejemplo, eso en la Comisión Nacional Electoral, si aparecía el dinero que aportaron ellos o lo que hayan donado, no tengo ni idea, pero no aparece. Entonces, de alguna manera tienen que volver ese favor, directa o indirectamente, oculto o no, pero ese es el ritmo al que se lleva y esto está enquistado de esa manera y la forma de poder meter nuevas personas hay que cambiarla. No sé, en eso tenemos que innovar y la verdad todavía no he encontrado la manera más correcta. Hay un grupo que se creó, digamos, para eso que llama sistemas electorales y ese grupo, pues les cuento, ese grupo lo creamos desde la campaña de Petro, porque se presentaron esos actos de corrupción en las elecciones al Congreso, y nos metió una videollamada y se unieron un montón de personas, pues porque eso de cualquier corriente era algo que no podíamos tolerar. Pero digamos que les cuento que de esa manera se han logrado hacer esos grupos. El grupo principal lo bloquearon, seguramente la campaña de Petro, eh, me bloquearon el número y tocó volver a crear otro, pero perdimos, digamos, toda esa cantidad de personas que querían trabajar sobre esos temas, ¿no? De corrupción y de sistemas electorales. Bueno, bienvenidos los nuevos invitados, los escuchamos. ¿Quién quiere opinar algo, proponer algo? Muy valioso el aporte. Ujú.
Ujú. Bueno, la verdad yo no he propuesto una protesta para los camioneros puntualmente, pues no fui yo, no sé por qué pronto pareciera que fue así. De hecho, creo que la propuesta de protesta más pertinente es la protesta tributaria, es decir, no, no, sí, pues digamos que si hay razones, lo que estamos tratando de hacer es más bien diseñar un sistema que permita evitar protestas. O sea, que antes de organizar todos estos paros, hayan unas mesas de negociación con el Estado, que es un problema que hay, que es como una mafia y una burocracia en la que no podemos llegar. Entonces, pues si logramos unir todas estas peticiones colectivas, que fue algo que se les propuso y el video está grabado, que es el video a la Mesa Nacional por la Libertad, de cómo deberíamos protestar y unirnos para tener mesas de negociación. Y no han querido escucharlo. Eso puede aplicar para los camioneros, muleros o los transportistas en general, pero eso hay que revisar qué tal funciona la protesta, porque es que tenemos que evitar los paros. Los paros son costosos. Si nosotros le vamos a hacer un paro a alguna organización es al Estado, porque si nos paramos nosotros mismos, detenemos la economía, pues nos estamos ahorcando nosotros y al final los que vamos a tener que pagar eso somos nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos y no los que viven del Estado. Si nosotros apretamos a los que viven del Estado, ese es el jaque mate que tenemos que hacer. Entonces, por eso yo pienso que es muy estúpido seguir haciendo paros y protestas porque deberían haber otros mecanismos. O sea, si toca, toca, ¿no? Y acá hay un tema clave que yo les decía, entonces ahorita todos estos personajes de esas protestas, cuando era la protesta contra Carrasquilla, que era más injusta esa reforma tributaria, nunca hicieron nada ni estuvieron de acuerdo, pero ahora sí. Entonces ustedes se dan cuenta que estas personas estaban manipulando a los ricos que no quieren pagar tanto impuestos, porque ahora sí están protestando, pero antes no decían nada. Y el problema, si uno es objetivo y neutral y coherente, la protesta es fundamentada, tanto la que hicieron apoyar a los del pacto histórico como la de ahora. Ahora, el problema es que los del pacto histórico tuvieron que llegar muy lejos y yo vengo proponiendo un golpe democrático desde Duque, porque la corrupción y la burocracia es la misma. Entonces, digamos un poco la invitación es a que revisemos bien cómo nos podemos unir y lo que tenemos que hacer es eso, una mesa de negociación. ¿Qué pasó? Por ejemplo, el 7 de noviembre me respondió oficialmente Presidencia a las 00:13 de la mañana, Genevieve creo que llama, ya esta la conozco, que no, el presidente no tenía tiempo por la agenda para reunirse conmigo. ¿Y qué pasa? Yo el pacto histórico lo vengo apretando desde el 7 de abril, que hice la propuesta con regular tres cuartos, y cada 7 ya tenemos eso sentenciado. De hecho, la reunión que nos dieron con Secretaría de Transparencia, que es el área de corrupción de presidencia, nos la dieron el 7 de agosto, un mes después de que Petro empezó de presidente. Entonces, digamos que con el presidente ahorita, hoy llamé al del pacto histórico, al gerente de campaña, y le dije, entonces, la invitación a la segunda reunión con el presidente o con alguien de presidencia o puede ser la Secretaría de Transparencia o la Contraloría, es el 7 de diciembre. La que vamos a hacer el lunes es que ese día apoya a esta persona y la persona de Ecuador que fue el interesado, pero la de Colombia sería el 7. Y vamos a dejar, digamos, que eso en la historia, porque eso sirve cuando uno con un, ahora respondo nuevamente a tu pregunta, alguien del pacto histórico y nosotros le decimos, venga, hermano, mire todo lo que le hemos propuesto a estos hijos de puta, corruptos, y usted siguiendo como imbécil a toda esta gente. Entonces, esa gente la va despertando así. Y esa es la estrategia que nosotros utilizamos y pues por eso yo creo que tengo estas amenazas que voy confrontando y nos metemos como un caballo de Troya a todas las organizaciones políticas y las confrontamos. ¿Qué le propusimos a los candidatos que se van a lanzar y que están en las videollamadas? Hagamos esa estrategia, inviten a todos los partidos a ver si los apoyan, incluido el de la Liga de Anticorrupción, porque la mayoría son de la Liga, y miren qué respuesta les da. Y se van a dar cuenta que ninguno va a apoyar, al final va a tocar irse por firma porque van a llegar a un punto en el que esto no lo apoyamos. ¿Por qué? Porque son parte de la misma puta mafia.
Entonces, si no cambiamos esto así, hay que hacerlo. Ahora, el tema se vuelve, así como los camioneros cuando protestan, se vuelve el tema serio una protesta. Acá hay, digamos, que decirles, bueno, si ustedes quieren parar el país, sería genial, hagamos este paro con ustedes, rebélense, pero hagamos un pliego de peticiones que vamos a negociar. Ahora, hay una negociación muy difícil para ustedes y es ese subsidio a la gasolina. ¿Por qué? A Colombia le quedan menos de 8 años de reserva de petróleo. ¿Qué va a pasar de aquí a 8 años si se sigue además generando un gasto para mantener un precio y cuando el país no tenga el ingreso de Ecopetrol dentro de 8 años, eso va a ser súper difícil? Yo ya lo he dicho en varias reuniones. Yo nunca en mi vida he estudiado tanto como en los últimos 8 años. Digamos que dejé de ser empresario para enfocarme en prepararme lo mejor posible antes de volver a montar un negocio, una empresa. Y yo les digo, si así los colombianos, que yo no creo que vaya a pasar, se enfocaran mucho a volverse competitivos globalmente, estudiando 8 años, ese hueco de la riqueza que genera Ecopetrol, no creo que se vaya a tapar con nada. Yo por eso les decía hoy, el barco se está hundiendo. Y ese es un ejemplo. Vamos a ver qué va a pasar en 2030. Y esa negociación va a ser muy difícil. No, no, yo pues no directamente. Hay una iniciativa que se creó un grupo que se llama Gestión del Petróleo. ¿Por qué? Porque el problema del petróleo es un problema muy complejo a largo plazo. De hecho, por ahí en internet hay una infografía que yo la compartí en la propuesta de las Naciones Unidas, que supuestamente en el mundo nos quedan 45 años de reservas de petróleo. Y ahora el petróleo no es solamente el transporte, porque se supone que el 52% del uso del petróleo es para transporte y el otro restante es para un montón de productos que necesitamos diariamente. Y sobre eso hay un debate, o sea, es un problema futuro gravísimo y para Colombia tiene la advertencia dentro de 8 años. Entonces, digamos que eso es un tema que se va dilatando. Yo por eso les digo, el Titanic se está hundiendo y si ustedes aquí están viendo qué estamos haciendo en investigación alternativa al petróleo, no es mucho, y las personas que viven dependiendo del petróleo, pues tampoco están haciendo un plan de capacitación alternativo. Esto es otro punto importante y es que presentamos una propuesta de gestión del empleo. Esa propuesta la presentamos en la campaña de Fajardo, tiene 24 objetivos y es la única propuesta que hasta el momento supuestamente el Ministerio de Trabajo dijo que le va a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo y eso tiene que ver con esa transición que hay que hacer, con todas estas capacidades que pueden tener las personas, pero por el modelo del sistema educativo actual no se puede adaptar de otra manera. Entonces, eso es otra innovación también que hay que hacer. Y la verdad les digo una cosa, en lo que más tenemos que innovar es a nivel educativo y pedagógico. O sea, ahí es donde tenemos que hacer cambios y ya hicimos unas propuestas al Ministerio de Educación y no han respondido nada. Entonces, lo que les quiero decir es que estos políticos son demasiado corruptos y negligentes. Esta gente necesita tener a la gente dormida, haciendo nada, porque son un montón de vagos que aprendieron a vivir de hablar mierda y no saben hacer nada más que hablar mierda y quizás hasta encubrir traquetos que son los que los financian, ¿no? Entonces, pues no sé, tienen que tener en cuenta el contexto y por qué este tema de meterse a innovar políticamente, si ustedes son de las personas que quieren verdaderos cambios en Colombia, hay un riesgo de seguridad y la amenaza ya me la empezaron a mí. Es que soy el que doy la cara, el que grabo los videos, el que mando las propuestas, el que doy el número, el que confronto a todos, ¿sí me entienden? Pero cada uno tiene que tener en cuenta ese riesgo si se van a ir metiendo y eso tenemos que presionarlo al Ministerio de Defensa. De hecho, ya esa propuesta la hicimos, que es crear una fuerza de seguridad así como la UNP, pero élite para los que vamos a hacer cambios en el Estado. Porque en este momento les digo una cosa, yo tengo medidas de autoprotección de la policía. A estos policías que supuestamente tienen que venir a hacer rondas, les importa un culo si a mí me matan o no. Yo a estos manes los llamo, nunca responden, no hacen nada. O sea, gente, para nosotros, los activistas, a toda esta gente le importa un carajo, hasta los mismos policías activos o militares. Y ya está la prueba sobre eso. Yo tengo llamadas grabadas que les digo, mire, pasó esto y demás. Tengo un contrato con el Ministerio de Defensa que tengo una medida de autoprotección, ellos tienen que estar viendo y esa gente no aparece. Entonces les digo que eso hay que cambiarlo, porque por eso Colombia, no sé si ustedes lo sabían, es el país que más asesina a activistas ambientales. Ahora, así como hay personas como ustedes que tienen una sensibilidad política y una sed de cambio, que eso es difícil de encontrar, hay personas que tienen una sensibilidad muy fuerte por los asuntos ambientales y esas personas son muy valiosas porque es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a arriesgar su vida por eso. Y aquí les doy un ejemplo. Supuestamente esta vicepresidenta es activista ambiental y demás. Les hemos enviado propuestas ambientales y no ha hecho nada. ¿Dónde está el activismo ambiental de toda esta gente? O sea, ahí se les aparece la magia y ahí sí se les acaba toda esa carreta.
Entonces, ese asunto, volviendo al tema de cómo, ahí vuelvo y les digo que dicen que hay infiltrados o no, permitan que la gente se meta a chismosear y dejen que se vayan uniendo. Ahora, lo que vamos haciendo es que hay unos grupos que se van prefiltrando más y por eso es que yo le decía a Andrés Riaño, venga, hagamos reuniones, ponga objetivos, porque él es una persona, imaginen, ¿cuántos de ustedes tienen más de 600 grupos? Yo conozco dos personas en Colombia que me han dicho que tienen 600 grupos, Andrés Riaño y Andrés Murillo. Yo tuve una llamada grabada con él. Ambos son de la Liga Anticorrupción. Y mire lo que pasó. Ya hay gente que no sigue a Rodolfo Hernández, pero Rodolfo Hernández ayudó a unir unos líderes y mire que ahí están saliendo personas interesantes. Y nosotros no estaríamos reunidos si no fuera por el liderazgo de Rodolfo Hernández. Así Rodolfo Hernández ahorita no nos apoye. Ese man ya puso su grano de arena y hasta ese man es corrupto porque tiene por ahí un caso con Vitalogic y que algo del hijo, no sé qué habrá hecho por ahí. Es un chicharrón que tiene ese man, pero no creo que ahorita tenga la autoridad moral para decir, yo soy el líder de anticorrupción de Colombia o nuestra organización, porque ahí se dan cuenta, estamos haciendo un tema para combatir la corrupción de manera científica y tecnológica. Hicimos la invitación a la Liga Anticorrupción y lo que hizo el líder de la mano derecha de este señor fue colgar. Le mandamos correos a Rodolfo Hernández cuando era senador y no responde nada. Entonces, pues, ahí pierde la autoridad moral. Entonces ahí es donde usted le quita la máscara a todos esos payasos, ¿no? Esa es un poco la estrategia para lidiar con todos estos personajes, porque las personas que no vivimos del Estado ni que tenemos algún favor político pendiente con esta gente, somos más que los que están detrás de ellos. Entonces, pues ya tienes Marlene, yo a Marlene la tengo como anotada. La candidata, no, yo no tengo el contacto con esta señora y pues no sé cómo llegar a ella. Si tiene el contacto, le hacemos una propuesta a ver qué puede hacer, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que, a ver, ¿qué es lo que pasó con la Liga Anticorrupción? Yo les digo una cosa, para mí Rodolfo Hernández es como un influencer, así como todos los políticos. Ahora, el señor es un empresario, pero sí, perfecto, genial. Mire que los que estamos aquí, la mayoría son como de la liga, ¿no? Y creo que esos grupos en los que está Andrés Cabrera, la mayoría son de la liga, seguramente. De hecho, bueno, bueno. No, y les digo un ejemplo, en el grupo de la invitación anticorrupción, yo tengo a Uribe y a Oscar Iván Zuluaga que están en mi red de LinkedIn. Y ellos nunca dicen nada. Y Uribe ha visto mensajes y todo. Entonces ahí le digo con el tema del uribismo, el uribismo para mí está muerto, eso no sé qué es el uribismo en realidad, al menos en temas de corrupción, eso es la misma, eso es el mismo circo, ¿no? Ujú. Sí, pero ahí volvemos al tema de lo que decía Nelson, que fue la primera pregunta que hizo. Usted es uribista, vamos hacer el ejercicio con Francisco en los grupos. Sería bueno que me escribiera al grupo para anotarlo porque no lo tengo como perfilado, pero para que vean qué podemos hacer para desprogramar neurolingüísticamente un uribista para que deje de ser tan uribista porque ese líder que él ve como un influencer no es lo que en realidad muestra. Digamos que yo también respeto mucho a Uribe en la medida que yo le compartí en un grupo, hasta yo le hice una propuesta a él para que fuera el defensor de las víctimas de las FARC, porque yo fui víctima. Voy a cortar la grabación para ponerla en dos para asegurarme que quede grabado. No estoy seguro si a veces queda muy largo y no graba porque se me cae el computador. Entonces, va a haber una parte en la que no la va a grabar. Voy a cortar aquí.